buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 47. Blade 31. Karma, renovación, tormenta N/A. Hola amigos. Regresé, y esta vez aproveché la oportunidad para demostrar las consecuencias de la pelea con Alex, explicar las cosas que hizo Shirou antes de irse a perseguir a Guinevere y el alcance de las ramificaciones de sus demandas del Royal Arsenal. Ahora, para una revisión rápida del revisor. 1. Lo siento, pero para aquellos que todavía dicen Shirou's Lancelot o piden que Alex se convierta en un conejillo de indias para Sakura, Rine y ya. No. Jodidamente. Oportunidad. En infierno Alex obtendrá lo que se merece, pero no tan malo. Es más, ya he dicho que Lancelot, Lua y Heracles iban a tener una relación a 3 bandas. Planeo revelar cómo llegó a ser en este capítulo. 2. Nunca dije cómo lidió Shirou con Alex, pero revelaré un poco de esas consecuencias particulares aquí, junto con su ira por su humillante derrota a manos de su compañero rey. 3. No, Pandora no curará las joyas de su familia y el cetro real. Tengo un poco de un dispositivo de trama para esto durante mi versión planificada de la guerra civil del Rey Diablo, y perder su potencia jugará un papel clave allí. Más que eso y será revelador. 4. Por último, por ahora, nunca dije que el fic estaba siguiendo el juego Nua Realta, siempre dije que estaba basado en el potencial Aremending de Nua Realta que podrías lograr. Que yo sepa, el juego tenía el potencial de desbloquear ese final, pero era algo que requería que trabajaras para ello. Ahora que eso está fuera del camino, es hora del descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia o fic mencionada, ya que son las respectivas propiedades de sus respectivos creadores, autores, editores y propietarios. Este fic es uno, como en un universo alterno, del fic del propio Marcus Galen Sands Godeslayer Bladeworks con un fuerte énfasis en Easy, usando la ruta Aremending de Nua Realta, referencias a otros fanfics acreditados como usados lo mejor que pude, una combinación de conocimientos canónicos, junto con mis propias ideas originales lanzadas en la mezcla. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, lo que significa una ficción no pagada hecha por fan de una ficción hecha por fan que escribí sin obtener absolutamente ninguna ganancia monetaria. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. Godeslayer Bladeworks. El Rey de Hierro Forjado. 31ª espada. Retribución kármica, relaciones renovadas y tormentas distantes. Islote de Avalon, puerto de Tokio. Punto de vista de Shirou. Acababa de lidiar con ese bastardo ladrón de Alex, cuando Lancelot me lanzó la proverbial bomba. Señor Shirou, este caballero desea batirse en duelo con usted en una pelea a muerte. Oh hombre, él simplemente no puede tener un descanso, ¿verdad? Cuando llueve, llueve a cántaros con su suerte. Alex se escabulló y nos lanzó un Houdini, pero decidí dejarlo ir. No es como si pudiera ser una gran amenaza ahora, pero aún así, esto iba a ser una experiencia infernal para mí, simplemente lo sabía, y Rod maldita sea mi suerte de rango, y cuando regrese para morderme en el culo. Pero aún así, esta solicitud, sabía que Lancelot no estaba preguntando con la intención de ser malicioso o infligirme daño, pero aún así, pensar que ella elegiría esto. Espera. ¿Por qué tienes que pelear con Emilia-san por Lancelot? Pensé que tú y él se llevaban bien hasta ahora, así que ¿por qué tú, Godoy-san? Interrumpí a mi compañero rey japonés, sin desviar mi mirada dorada y plateada del caballero del lago, mientras continuaba después de unos segundos para asegurarme de que estaba tranquilo y comprendía la razón. No es que ella y yo no nos llevemos bien, Godoy-san, en todo caso, ella me tiene en los más altos respetos. Entonces, ¿por qué? Porque para luchar junto a Lady Ginebra contra Alex, ella ha descendido como una diosa hereje. Godoy-san. Sabes muy bien lo que eso significa.
Si ella no regresa a su mito o si no encuentra algún otro significa evitar su destino de hacerlo, entonces Lancelot se verá abrumado por la maldición de la locura que aflige a todos los dioses que se rebelan contra sus mitos y alborotan. Todas las protestas de Godowsan se secaron cuando se dio cuenta de por qué me pidió que peleara con ella a pesar de tenerme en el más alto de los respetos. Lancelot deseaba morir a manos de alguien a quien respeta, mientras su sentido del honor permanecía intacto antes de que la maldición de la locura la llevara a matar incluso a aquellos a quienes juró proteger. Es porque la diosa maléfica Lancelot me respeta, por lo que quiere morir en la batalla contra mí mientras todavía le queda algo de su razonamiento, pero por cuánto tiempo seguirá siendo una incógnita, sin embargo. Pero aún así, me temo que tendré que declinar, caballero del lago. En cambio, tengo una contraoferta, Godowsan, todavía tienes la habilidad de usar Ama no Murakumo. Continué con mi hilo de pensamiento, antes de plantear mi pregunta por la idea en ciernes que tenía de hacer felices a todos y que nadie muera aquí. Sí, ¿por qué le preguntas a Emilia-san? Ignorando la pregunta de Godowsan, me giro hacia el caballero del lago para plantearle mi pregunta. ¿Y Lancelot, tienes suficiente en ti para una última carga? Sí, pero ¿por qué le pides esto a este caballero? Lancelot me pregunta con evidente confusión, pero sin enojo ni malicia en absoluto, solo pura curiosidad inocente ante mis preguntas antes de que responda a ambas con mi siguiente respuesta. Porque mi contraoferta es esta. Lancelot y Godowsan, ustedes dos tendrán un enfrentamiento de un solo golpe. Ambos tendrán un ataque cada uno. Lancelot cargará contra Godowsan con este Atfast mientras Godowsan la recibirá con Ama no Murakumo. Será un duelo de estilo rápido. El ganador se decide por quién logra superar al otro primero. Si Lancelot gana, entonces pelearé con ella como si fuera suyo. Solicitud. Pero si Godowsan gana, entonces Lancelot tendrá que servir a Godowsan como su nuevo rey, similar a un espíritu guardián tanto para Godowsan como para su línea. ¿Suena esto como una apuesta justa para ambos? Porque preferiría no tener que pelear a muerte con un amigo si puedo evitarlo. Lancelot parecía molesto conmigo al principio, hasta que hice mi contraoferta y dejé que los presentes asimilaran la idea. No iba a matar a una aliada, especialmente a una que no solo había venido en mi ayuda varias veces en el pasado, sino también con quien encontré un sentido del honor compartido, para debilitarme voluntariamente solo para proteger su cargo, mientras ella lo había hecho voluntariamente. Sin embargo, Godowsan me hizo una pregunta que, en mi opinión, era bastante buena antes de aceptar cualquier cosa. ¿Y por qué no haces esto, Emilia-san? ¿Por qué tengo que pelear con Lancelot y no contigo? Porque Godowsan, aunque tengo una autoridad que me permite debilitarme lo suficiente para igualar a mi oponente y ser una pelea justa, todavía no sería exactamente una pelea justa en este momento, ya que todavía estoy mayormente en óptimas condiciones. Mientras que tú y Lancelot estáis exhaustos y cansados de pelear con Gascoigne, además del hecho de que ambos disteis algo de vuestra vitalidad para mantener viva a Lady Guinevere el tiempo suficiente para salvar su vida. Los dos tenían miradas de darse cuenta de que ahora entendían mis razones para tal sugerencia. Incluso si me debilitara voluntaria y deliberadamente para igualarla, todavía tenía la mayoría de mis autoridades sin usar mientras Lancelot estaba agotado. Todavía no sería una pelea justa en ese momento. Mi única restricción sería qué autoridades podría usar con mis reservas de fuerza debilitadas, y eso sin incluir mi hechicería además de esa ventaja. Sin mencionar el hecho de que no me gusta matar amigos, por lo que el duelo aquí se resuelve a primera sangre o una persona se rinde. ¿Suena bien para ti, Lancelot? O debería decir, H. Hipólita, la reina de las Amazonas. Pedí confirmación porque solo espero que mi apuesta valga la pena aquí. ¿Sabías sobre esa parte de mi pasado? ¿Eh? Emilia-san, ¿quieres decir que Lancelot es? Lo noté en el momento en que vi tu lanza allí con una mirada. Si bien es básicamente un arma manifestada en el lugar usando tu divinidad para que exista, mi dominio sobre análisis estructural me permite ver incluso la historia de cualquier cosa que miro con una mirada. Mientras pueda ver un arma, puedo ver instantáneamente todo sobre el pasado de un objetivo, e incluso su carácter. Godowsan parecía un poco desconcertado.
Básicamente eché un vistazo a su pasado con este truco, pero si Lancelot sintió alguna indignación o desprecio de su parte, no lo demostró. En todo caso, ella aprobó mi decisión. Sentí que sus acciones estaban más en línea con las de las amazonas a veces que con las de los caballeros de la leyenda artúrica, por lo que ver su lanza simplemente confirmó mis sospechas. Luego me volví hacia Godou-san para explicarle mi razonamiento para esta sugerencia. Godou-san, la política de la guerrera amazona es seguir solo a aquellos más fuertes que ellos. Hipólita fue una de las 3 reinas amazonas junto con sus hermanas guerreras Antíope y Melanipe. Las 3 eran las más fuertes de todas. Guerreras amazonas en sus respectivos campos, y las amazonas eran una tribu de guerreras compuesta exclusivamente por mujeres, que no permitían a los hombres entre sus filas. Solo ha habido unas pocas que se hayan reunido con éxito con ellas en su territorio y se vayan sin perder la vida en el proceso, siendo Heracles el principal entre ellos, ya que tuvo que robar el cinturón de Hipólita como uno de sus infames 12 trabajos. Hablando de eso, probablemente va a tener un derrame cerebral cuando se entere de esto, Lancelot. Este no tiene mala voluntad para el hijo de Zeus. En todo caso, el hecho de que logró superar a este, como lo había hecho, es bastante excitante para este. Godou-san y yo nos quedamos boquiabiertos ante su admisión de querer acostarse con Heracles, antes de que Pan decidiera intervenir allí mismo. ¿En serio acabas de decir que deseabas acostarte con el hombre que te robó? Es por eso que nunca las entendí, amazonas. Sacudiendo mi cabeza para despejar ese pensamiento y archivar el tema por ahora, me giré hacia Godou-san para explicarle la situación de una manera que él pudiera entender. De todos modos, Godou-san, sigue adelante. Si deseas evitar tener que matar a Lancelot, entonces tienes que luchar contra ella y superar su carga y hacer que te siga. Ella no podrá evitar su maldición de locura si no lo haces, y es posible que no pueda mantener su cordura por mucho más tiempo de lo contrario, ya que luego se enfurecería y tendría que acabar con ella, así que debes hacer esto. Godou-san me miró a los ojos y notó que estaba hablando en serio sobre esto. Suspirando con resignación cuando decidió seguir adelante para lidiar con la situación problemática, aunque solo fuera para cortar esto de raíz, asintió con la cabeza, mientras Lancelot retrocedía unos 20 metros para que él y ella podría tener el espacio para su pelea, conmigo como juez para comenzar y declarar al ganador. Godou-san convocó a Ama no Murakumo como el caballero del lago, convocó a su montura Steadfast para cargar a la batalla contra Godou-san. Su cabello rubio y sus ojos azules, junto con ese rostro, incluso me congelaron por un momento con la pura pureza inocente que tenía en su deseo de luchar. No había animosidad en el rostro o las acciones del caballero del lago, simplemente una inocencia y pureza casi infantil, que era casi como un ángel en lugar de una diosa de acero a punto de perder la cordura. Ella también usó su autoridad, Insane Rush, en sí misma para darse el impulso que necesitaba para mantener su fuerza, pero acortó el tiempo disponible para ella. Esto tiene que hacerse rápido. ¿Listo? Preguntó, a lo que ambas partes simplemente asintieron con la cabeza. Después de asegurarme de que ambos estuvieran preparados y resueltos para lo que vendría a continuación, pedí a gritos las acciones decisivas que determinarían cómo resultaría esto en unos minutos, al instalarlo en una diosa de acero cargada montada en un monte divino que se encuentra contra una explosión de maná, técnica de desenvainado rápido mejorada de un dios de la espada divina empuñada por un asesino de dioses. Lucha. Y los dos se enfrentaron no pocos momentos después por la decisión. Cambio de escena: Inglaterra. Habitación de hotel no revelada. Alex. Punto de vista. ¿Qué quieres decir que ya no soy tu jefe? Estaba enojado, tan jodidamente enojado. No solo mi tarjeta de hombre fue revocada irreparablemente por ese maldito martillo en mi ingle a manos de un novato campeone, sino que también mi nombre fue manchado, mi reputación arrastrada por el lodo, e incluso mi propia organización me fue arrebatada. Todo de una vez. Después de huir de Japón usando una poción de teletransportación preparada que había adquirido y preparado de antemano, traté de regresar a una de las casas de seguridad del Royal Arsenal, solo para ser repelido y evitado la entrada por algún tipo de barrera que en realidad usaba mi propio poder como un campeón y contra mí.
Lo reconocí y exigí saber qué estaba pasando, solo para recibir una llamada de mi propio subordinado en ese mismo momento, y descubrí qué demonios estaba pasando. Como dije, Príncipe Negro Alec, el Arsenal Real ya no está a su servicio. Cuando el rey Emilia vino directamente a Cornualles para reunirse con usted y nosotros, no solo no se presentó en absoluto, sino que lo insultó descaradamente y le faltó al respeto. Con un desprecio tan poco velado, la única razón por la que no nos destruyó y masacró a todos nuestros miembros en su ira fue un último intento de apaciguamiento de mi parte. El Arsenal cortó todos los lazos contigo y juramos bajo el nombre del rey Emilia esto no era negociable. Y para ser completamente franco, casi no tuvimos problemas con este acuerdo, dados los años que nos despidió y nuestros esfuerzos por apagar todos los incendios que provocó a lo largo de los años. El hecho de que no te hayamos abandonado antes es un testimonio de los años de tolerancia por tu abuso constante que hemos soportado hasta ahora. Sir Denis Seaman, mi segundo al mando y asistente personal, me explicó por teléfono. Dejó en claro que estaba perfectamente bien con la demanda de traicionarme, y también reveló que estuvo tentado de estrangularme más veces de las que quería contar por las cosas que hice. Esa exasperante mujer, las palabras de Alice de repente vinieron a mi mente una vez más espontáneamente. Tener que disculparse siempre por un líder que nunca aparece, eventualmente regresará para morderte. Luego comencé a apretar los dientes con tanta fuerza que podría haberlos limado solo por la pura presión. Acababa de curarme con una poción de una bruja que tomé prestada que curó mi herida en la ingle, pero los dolores fantasmas y el daño ya estaban hechos. Si bien regeneró con éxito las partes que habían sido borradas, mi potencia se vio comprometida para siempre. Para colmo de males, descubro que mis propios recursos ahora ya no son míos, sino de la misma persona que me hirió en primer lugar. Además, Alex, por lo que vale, la única razón por la que acepté este arreglo fue por lo enojado que estaba el rey Emilia por tus acciones. Trató de ofrecerte una salida pacífica, y prácticamente se la escupiste. Nosotros, los del Arsenal Real, nos cansamos de tener que lidiar constantemente con las consecuencias de cubrirte el trasero y limpiar después de tus desastres. Ahora, como el rey Emilia lo había dicho tan elocuentemente, veamos que también lidias con los incendios. Te enciendes debajo de tu propio culo sin que tus lacayos te los apaguen. Adiós, Alexander Gascoigne. El maldito holandés colgó justo después de eso. Ahora estaba sin casi todos mis recursos aparte del dinero que tenía de la venta de las joyas y los metales preciosos que había robado de Millan Manor. Cuando traté de obtener los bienes que había tomado y escondido en el Arsenal Real como mi retribución, siempre sucedía lo mismo. Fui repelido ya que mi propio Black Lightning fue usado en mi contra después de que recuperé el uso después de no poder usarlo durante medio día al convertirlo en un poderoso ataque. Incluso traté de llegar a la habitación de Alice solo para ser repelido una vez más. Hizo que alguien instalara estas barreras alrededor de los lugares a los que habría ido para evitar que obtuviera los recursos que había acumulado en el transcurso de la mitad de mi vida. Cuando traté de intimidar a un par de miembros del Royal Arsenal para que me dieran acceso, me cortaron con una maldita katana que realmente me lastimó, ya que se les dio para defenderse de mí si intentaba tal cosa. Ese bastardo de Milla me está quitando lo que es mío. Le haré pagar por esto. Si no fuera por ese maldito juramento de sangre que me hizo jurar por mi nombre y atarme con mi propio poder, entonces habría ido tras él una vez más. Pero me obligó a aceptar un maldito contrato mágico que hace cumplir mi palabra a través de mi propio poder que se usa en mi contra. Lo llamó Geas, una forma de contrato mágico que usa una maldición para hacer cumplir los términos de un acuerdo, y aparentemente la pena por romper mi final que estableció sería mi muerte. Puede que no muera del todo debido a mi vitalidad como asesino de dioses, pero aún así terminaría muriendo, maldita sea. Y para colmo de males, incluso me desnudó hasta dejarme la camiseta y los boxers mientras me quitaba el traje encantado que obtuve, diciendo que estaba recuperando su ropa de mujer berserker. La humillación de ser desnudado hasta quedar en ropa interior y luego forzado a ver como el trabajo de mi vida, todos esos años gastando la mitad de mi vida en su búsqueda, desaparece ante mis propios ojos. La furia, no, la rabia absoluta que ardía en mi corazón era un infierno por este insulto.
pero soy incapaz de hacer nada como ahora debido a ese maldito contrato mágico. Necesito alguna forma de romper este pacto de sangre al que estoy obligado. Escuché que Emilia tenía una daga que usaba para tales cosas, y que era un artefacto de origen griego que alguna vez empuñó Medea de Colchis. Tal vez debería buscar algo similar para mí, y un medio para vengarme de él por esta humillación. Y así, Alexander Gascoigne, el rey de Gran Bretaña y el príncipe negro, había perdido sus recursos y todos los artefactos que había robado fueron devueltos a sus legítimos dueños, con Emilia Shirov encargándose personalmente de que se usaran las mismas medidas de seguridad. Para mantener él se instaló Vegar King Advai para evitar más robos por parte del ladrón God Slayer. Así comenzó la enemistad de sangre entre el rey de hierro forjado, Emilia Shirov y el rey mendigo, Alexander Gascoigne, una enemistad de sangre que duró hasta la guerra civil del rey diablo, más de 10 años después. Cambio de escena. Plano astral entre los reinos inferior y mortal. Circe. Punto de vista. Estaba en un estado de shock sin palabras. No fue una experiencia agradable sufrir como lo he estado últimamente. Desde que salimos de esa isla nunca he tenido un momento de paz. Traté de ver si podía ayudar a Odiseo, pero después de unos días de intentos fallidos, se hizo evidente que estaba demasiado lejos. Lo que sea que le haya pasado, lo que sea que haya visto, lo rompió de la peor manera posible. De hecho, estaba empezando a dudar de los planes que tenía mi antiguo amante, y eso era muy revelador de la profunda locura de su estado mental actual en el que ahora se encuentra. Yo estaba sentado en la cubierta, lejos de la cabina del barco y de la forma enloquecida de mi aliado en este temerario empeño, agarrándome a las barandillas para evitar que las olas me tiraran por la borda cuando me golpeaban, empapándome una vez más por enésima vez en los últimos días, pero se sentía como si fueran semanas. Se estaba volviendo ridículo. Odiseo no necesitaba pasar por esto. Podría habernos llevado fácilmente a donde quisiera en un instante. Perdiendo la paciencia con esto, aunque sabía que podría estar rompiendo mi palabra, este ya no era el mismo hombre al que juré ayudar, y como tal, no tenía la obligación de continuar aquí. Así que decidí cortar mis pérdidas y marcharme. Me puse de pie e intenté usar un hechizo para teletransportarme de regreso a mi isla, solo para no poder flotar más de unos pocos pies sobre la cubierta, incapaz de salir o volar más alto para mi sorpresa. ¿Por qué no podía irme? Esto es, no podría ser. El no. ¿Y a dónde crees que estás tratando de ir, Circe? Actualmente estamos en una búsqueda, por lo tanto, no puedes irte hasta que termine. Simplemente me di la vuelta tan rápido que si hubiera sido mortal, probablemente habría sufrido un latigazo lo suficiente como para romperme la columna a la velocidad, mientras lo miraba y exigía saber qué había hecho. ¿Por qué usarías esa autoridad? ¿Realmente te has vuelto tan loco como para no darte cuenta de lo que implica? Simplemente asegura que solo tú sobrevivirás al final, pero cualquier aliado en esta búsqueda puede que ni siquiera sobreviva. Hasta el final. Me diste tu juramento de ayudarme, y lo cumplirás. Le di mi juramento al dios heroico Odiseo. No eres el mismo hombre después de lo que sea que se vio en esa isla. Ya no quiero parte de esta locura tuya. Y me temo que no puedo dejar que hagas eso, ya que tu poder será necesario, hija del alba. Hasta que este viaje llegue a su fin, no puedes irte, ni podrás ir en contra de tu juramento de ayudarme en mi búsqueda. ¿Y a dónde vamos a ir? No necesitas hacer todo esto. Todo lo que tienes que hacer es llevarnos a donde sea que tengamos que ir, pero ¿por qué no lo has hecho todavía? Porque esta es una aventura, hija del amanecer, y vamos a recoger a otro aliado que llama hogar a este reino. El rey diablo tiene acero en su interior. Un mortal con la esencia de un dios del acero. Por lo tanto, voy a solicitar la ayuda de alguien que pueda romper su acero y permitirme tomar el poder que poseía para mí, y luego puedo enfrentarme a lo que sea ese monstruo que me ahuyentó. De repente me sentí temblar de miedo ante sus ojos. Esos no son los ojos del héroe al que alguna vez llamé mi amante. Eran los ojos de un fanatismo tan ferviente que solo debería ser posible para un mortal que se ha deleitado en la presencia de un dios después de haber sido asombrado por el poder de lo divino. Estaba obsesionado, especialmente dado lo que dijo. Un mortal con la esencia del acero en su núcleo. Fue absurdo. Ningún mortal debe ser de acero.
Eso es algo que solo un dios podría tener. Y en contra de mi buen juicio y el temor creciente por mi propia posición precaria, hago la única pregunta de la que pronto me arrepentiré. ¿Y quién es este aliado del que hablas? Más vale que sea una buena razón, porque si no, entonces Odiseo era una causa perdida con la que no tenía absolutamente ningún deseo de seguir asociado en su completa y absoluta locura. Si bien no sabía qué sucedió para que se volviera loco, descubrí por las malas cuán enojado se había vuelto el rey de Ítica con su obsesión con su respuesta de una sola palabra. Arimán. Toda la sangre de repente se drenó de mi rostro cuando mi sangre se congeló en icebergs dentro de mis venas ante esas palabras. Estaba loco. Realmente se ha vuelto loco. Un dios de acero, buscándolo a él entre todas las personas. Era una locura absoluta del más alto nivel, y no podía hacer nada para evitarlo. Odiseo, la autoridad me ata como a uno de sus compañeros, a la muerte. A menos que me mate aquí y ahora, no podré escapar, y en este momento estaba contemplando sinceramente tal curso solo para escapar del loco rey de Ítica. Desafortunadamente, ni siquiera puedo hacer eso debido a su autoridad, ni él me dejaría intentarlo sin obstáculos. Quería salir de esto, pero ahora estoy atrapado, debería haber escapado cuando tuve la oportunidad, solo puedo esperar sobrevivir a lo que venga hasta que se presente la oportunidad de escapar, pero de alguna manera siento que podría no venga lo suficientemente pronto como para no temer lo que pueda presenciar en los días venideros. Cambio de escena. Una semana después. Rancho Emilia. Tercera persona POV. Después de lidiar con Alex y el duelo con Lancelot, los residentes de Emilia Manor se quedaron temporalmente en la casa del rancho que Shirou compró para sus propósitos de entrenamiento, así como para controlar a los Pegasos que actualmente residen allí junto con varios caballos. Sorprendentemente, la idea de Shirou de intentar criarlos estaba funcionando, y algunos caballos que compraron y comenzaron a cuidar junto con los Pegasos mostraban signos de embarazo. Cuando la noticia de esto llegó al comité de cómo Shirou había logrado con éxito que un Pegaso embarazara a una yegua, la comunidad mística estaba alborotada con la noticia. Actualmente, dichas yeguas estaban siendo cuidadosamente atendidas para garantizar que nada saliera mal ni en sus vidas ni en las vidas de las crías por nacer. Sin embargo, no fueron los exitosos intentos de reproducción de Pegasi lo que causó que el rancho en ella estuviera tan activo esta mañana. Atrás, dije. Atrás. Ya te llevo, Amazonas excesivamente celosa. Oh. Pero Heracles, este es un caballero ahora, no tanto la reina amazona como un caballero del lago ahora. Pero aún así, esencialmente me reclamaste como tu mujer al robar mi faja hace tanto tiempo. Heracles, será mejor que tengas una buena explicación para este Ludoao si deseas disipar mi disgusto. El rancho en ella estaba en un alboroto cuando la anciana Ginebra no solo reveló que se había convertido en la sirvienta de Shirou, sino que el dios maligno Lancelot Dulac era en realidad una diosa de acero rara, además de ser alguien del pasado de Heracles como la mismísima reina amazona a quien le había robado la faja como parte de sus 12 labores. Decir que el gigante de plomo se cagó en los pantalones aterrorizado de que Ludoao se enterara era un eufemismo. Nunca engañó a su esposa Megara en su vida anterior, a pesar de su miedo infundado y los celos de que él lo hiciera, lo que lo llevó a la muerte al envenenarlo. No iba a cambiar esto ahora haciéndolo en Ludoao con Lancelot. Todo el tiempo que esto sucedía del trío corriendo por los terrenos de la propiedad a la velocidad de Dios, Shirou se estaba riendo a carcajadas mientras todos los demás simplemente estaban boquiabiertos de incredulidad, sonriendo con suficiencia ante la desgracia del hijo de Zeus, o como Selrech estaba haciendo, riéndose tan fuerte como Shirou al ver a un gigante plomizo adulto de puro músculo y construido como una casa de mierda de ladrillo, que se enfrentó a gente como la Hidra, el león de Nemea e incluso más recientemente las divinas bestias de San Wukong, corriendo como si el diablo le pisara los talones, mientras su piel se drenaba a un pálido mortal por el terror de la diosa recién revelada unida al servicio de Kododo en forma de Lancelot y su furiosa amante Ludoao. Decir que la vista fue muy divertida de ver fue innegablemente un eufemismo para los presentes. Para empeorar aún más las cosas para el hijo de Zeus, Selrech incluso llegó a traer un invitado con él solo para joder al pobre tipo. Ludoao, y ella lo perseguía junto con el caballero del lago porque se negaba a dejarlo.
Él se alejó después de enterarse de por qué Lancelot afirmaba que ella era su mujer primero. Decir que Shirou, Zelrek y Godou no se divirtieron sería una mentira descarada, ya que incluso alguien tan respetuoso como Godou no pudo evitar reírse del descarado intento de Heracles de evitar ser atrapado por Lancelot y Sune-san. Era una vista así de graciosa, aunque incluso él sabía que era mejor Heracles que él, y Shirou no pudo evitar estar de acuerdo por una vez en que era otra persona en su posición típica de encuentros desafortunados con mujeres. En cuanto a la razón por la que estaban en Emilia Ranch en lugar de Emilia Manor, la razón era simple. El edificio necesitaría unos días más para completar las reparaciones. En general, tomaría alrededor de otra semana antes de que la mansión estuviera completamente en condiciones para volver a mudarse, pero podría serlo siempre y cuando las reparaciones continuaran al ritmo que estaban. Si bien se quedaron en el rancho Emilia por el momento, también tuvieron que viajar a la escuela desde el rancho debido a la distancia, ya que el descanso terminó justo el día después de que Shirou se encargó de Alex y toda la limpieza terminó por completo. Habían sido unos días bastante interesantes, dado que el trío idiota como Godou se refería a ellos estaba acosando a Shirou con el deseo de tratar de conseguir que los ayudara a hacer su proyecto de clase en un café de cosplay, con un tema principal siendo la criada, hasta que vieron el hecho de que Rin y Sakura tenían el vientre un poco hinchado debido a que habían entrado en las últimas etapas del embarazo. Decir que Shirou se quedó mirando con el hecho de que era un padre que esperaba era un eufemismo. Toda la escuela pronto estalló con noticias sobre él siendo asquerosamente rico, teniendo varias mujeres y aparentemente totalmente capaz de mantener a dichos niños sin ningún problema ya que él era esencialmente un multimillonario con un imperio financiero en constante crecimiento con su nombre. El impulso repentino de la población masculina dejó un engaco en estrangularlo se disparó repentinamente, mientras que la opinión de la población femenina de que él era un guardián simplemente se disparó. Pero según su modus operandi habitual, Shirou simplemente eligió ignorarlo lo mejor que pudo mientras intentaba seguir con su vida diaria fuera de ser un rey diablo que mata a Dios. Sin embargo, volviendo a la situación actual, la diversión de Shirou se detuvo abruptamente en el momento en que Luoao comenzó a intentar usar sus autoridades para hacer que Heracles dejara de correr, destrozando parte de la propiedad y casi amenazando con la destrucción de la casa del rancho junto con el Pegaso. Establos que sostienen a las yeguas preñadas en el proceso. Zelrek. Ya estoy en eso, Shirou. En el siguiente instante, Zelrek había enviado al trío a un espacio de bolsillo y con una nota tanto de Shirou como de Zelrek diciéndoles que los tres se quedarían atrapados allí hasta que pudieran llegar a algún tipo de acuerdo sin destrozar su propiedad como Luoao había estado muy cerca de hacerlo en ese momento. Básicamente, el trío se vio obligado a lidiar con esto encerrándolos en una habitación y Shirou tenía una idea de cómo se resolvería, pero optó por no comentar ni cambiar su expresión pétrea durante la totalidad de su encierro improvisado, cuando los sonidos de algunos gemidos muy sugerentes y gritos de placer extático comenzaron a provenir de cierta habitación en el edificio exterior de la casa del rancho en el que el trío estaba encerrado a través de la segunda hechicería de Zelrek para mantenerlos allí hasta unas horas más tarde. Ni siquiera cuando los tres salieron con Luoao y Lancelot brillando positivamente mientras Heracles parecía que estaba caminando hacia su propia ejecución, salió de dicha habitación después de haber sido encerrado allí. Mientras que para ellos había sido durante 5 horas su tiempo, pero para el trío habían pasado mucho más tiempo, debido a que el caleidoscopio de Zelrek doblaba el tiempo para darles la oportunidad de resolverlo durante el tiempo que fuera necesario. Godou simplemente miró boquiabierto a Shirou y le preguntó con una cara completamente seria de incrédula negación. ¿En serio tenías que encerrarlos juntos en una habitación hasta que solucionaran sus problemas literalmente rompiéndose los sesos en un trío? Sí, Godou-san. Sí, lo hice, y no puedo creer que realmente tuve que hacerlo o que incluso funcionó. Heracles y Godou estaban a punto de replicar literalmente al mismo tiempo, pero antes de que pudieran hacerlo, algo extraño sucedió en ese mismo momento, en la forma de una distorsión espacial en la brecha dimensional que se abría a unos 20 pies sobre el suelo. Cerca de ellos. ¿Qué? Emilia-san. Maldita sea, Zelrek, ¿qué diablos hiciste esta vez en el nombre de Roth?
No hice nada esta vez, honestamente. Los 4 hombres hablaron antes de que cierta mujer mayor de aspecto adolescente con cabello castaño hasta los hombros y ojos apareciera en un cráter que apareció en el suelo, mientras vestía lo que parecía ser una bata de hospital que apenas había comenzado a mantenerse unida cuando se levantó. Y mirando a su alrededor confundida en cuanto a dónde estaba. Sin embargo, miró a Shiro y dijo algo que llamó su atención cuando sus ojos se abrieron en estado de shock, como si él lo reconociera de algún lado. ¿Sin nombre?, preguntó la niña mientras miraba a Shiro con ojos marrones abiertos de incredulidad por su apariencia. Sai de Sword Encarnation simplemente levantó una sola ceja con sorpresa. Ella pareció reconocerlo mientras que él no lo hizo. Nunca la había visto antes, y los recuerdos de Archer tampoco ofrecían ninguna pista. Sin embargo, todavía sabía quién era él, o al menos reconocía su apariencia. Emilia-san, ¿conoces a esta chica? Godou le preguntó a su compañero rey japonés, preguntándose por qué ella lo llamó sin nombre de todas las cosas. No tengo la menor idea en el infierno, Godou-san. Pero si tuviera que adivinar, dicho joven volvió su mirada hacia su compañero hechicero, mientras dejaba caer abruptamente su mandíbula con incredulidad de lo que acababa de ver. Creo que tienes algunas explicaciones que hacer aquí, mago mariscal. Baste decir que la familia Milla acaba de volverse mucho más animada en el futuro previsible, y ahora había que acomodar a un nuevo huésped, ¡oh alegría! Lo que nadie se dio cuenta en ese momento, fue que la llegada de esta misteriosa chica más tarde, se convertiría en el ímpetu de un conflicto inminente de casi 11 años, una vez que Ariman más tarde haga su movimiento. Ni ninguno de los presentes se dio cuenta de la importancia de su aparición aquí y ahora, o del papel fundamental que jugaría en el choque que se avecinaba. N/A. Y eso es un resumen por ahora, amigos. Sé que fue un capítulo un poco corto, pero bueno, primero, ¿quién puede adivinar quién es la chica y de qué canon termina de verse al final, obtendrá un premio? No diré cuál es, pero lo confirmaré en el próximo capítulo y le enviaré un mensaje por mensaje privado sobre los detalles completos. Podría estar ofreciendo cualquier cosa, incluso dejarte tener una idea, independientemente de lo doloroso que sea para mí intentarlo, incorpóralo a mi fic. La próxima vez, Athena comienza a hacer sus movimientos nuevamente, Odysseus y Circe se encuentran con Ahriman, y se revela la verdadera identidad de la chica misteriosa. Hasta el próximo capítulo, paz fuera. Capítulo 48. Blade 32. Emoción, revelaciones, secretos N/A. Hola chicos. Ya estoy de vuelta. Y en respuesta al concurso para ver quién podía adivinar quién era la chica misteriosa que apareció en el último capítulo hacia el final, la respuesta es nadie. Si bien varios de ustedes adivinaron correctamente que era uno de la serie Fate/Extra, me temo que no supieron cuál era. Por extraño que parezca, incluso hubo una persona que supuso que era Kiara Seisjoin, también conocida como Bestia Tercero, y no tengo la menor idea de cómo y dónde diablos obtuviste esa idea de mi amigo. La verdad era que Kishinami Akuno aquí era en realidad una combinación entre las rutas Fate/Extra y Fate/Extra CCC, usando tanto la ruta con Nameles de Archer Class Servant como el Servant de Akuno hasta el final, y ganando con el NPC Sakura engañando al sistema. Para sacar a Akuno con Monsell con un cuerpo, pero con Nameles usando su deseo de hacerlo en su lugar. Con esto fuera del camino, es hora de una revisión rápida de Reviewer. 1. Gracias a todos por los comentarios positivos sobre Alex finalmente recibiendo su merecido. En mi opinión, según tengo entendido, el tipo era un completo imbécil y necesitaba que alguien le quitara la alfombra debajo de él. El tipo tenía un ego tan grande como el de Gilgamesh, y eso es decir algo considerando que su arrogancia lo llevó a ser superado por Shirogane Arturia, según la ruta que toma en el canon. 2. El asunto de que Medusa no aparece. Explicaré lo que ella y el resto de las chicas junto con las chicas de Godou estaban haciendo mientras todo esto sucedía en este capítulo. No me he olvidado de ella. Ella solo estaba haciendo otra cosa en la ciudad en ese momento que involucraba dicho bollo en el horno. 3. Desafortunadamente, los miembros divinos y no humanos del harén de Shirou no sobrevivirán a las secuelas de la guerra civil del Rey Diablo.
Hay una razón en la trama para esto, pero los hijos que terminan teniendo con Shirou habrán tenido la edad suficiente para al menos ayudar a cuidarse entre sí con los supervivientes que llegaron al final de dicho conflicto. Ahora que estas breves respuestas a las reseñas que he respondido están listas, es el momento del descargo de responsabilidad. Aviso legal. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia a la que se haga referencia o se use, ya que son las propiedades respectivas de sus creadores, propietarios, autores y editores individuales, respectivamente, y les doy crédito a lo mejor de mis habilidades mientras los uso. Este es uno, como en un universo alterno, del fic del propio Marcus Galen Sans Godeslian Bladeworks, con énfasis en What If, utilizando la Arena Ending Route de nube realta, referencias a otras ficciones acreditadas como usadas en la medida de mis posibilidades, una combinación de conocimientos tradicionales canónicos de una manera que tiene sentido, y mis propias ideas originales lanzadas a la mezcla. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, lo que significa una ficción no pagada hecha por fan de una ficción hecha por fan que escribí para absolutamente ninguna ganancia monetaria. Entonces, si pagaste para leer este fic, te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora, comienzo de la historia. Godeslian Bladeworks, el rey del hierro forjado. Cuchilla 32. Conmoción emocional, revelaciones de peligro y secretos revelados. Rancho Emilia. Punto de vista de Shirou. Llevé a esta chica misteriosa al interior y le ofrecí algo de comer o beber, lo cual tomó gustosamente y comenzó a comer mientras esperábamos a que llegara el resto de la familia Emilia. Mis hijas estaban en la ciudad, con Medusa preparándose para nuestros gemelos primogénitos inminentes que nacerían en los próximos meses. Las chicas de Godousan estaban con ellos como parte de un día de chicas. Los llamé y les expliqué lo que había sucedido mientras les pedía que recogieran algo de ropa para nuestro nuevo huésped. Godousan y Ludoao en realidad se habían interesado por la aparición repentina de esta chica, mientras que Selrech estuvo inusualmente callado todo el tiempo. Eso en realidad me tenía aún más preocupado. Selrech era muchas cosas, pero silencio nunca fue una de ellas. El hecho de que estuviera inusualmente serio y no muy hablador en este momento mientras la miraba decía mucho sobre la situación. Cuando regresé a la habitación después de llevarle a la chica algo de ropa para cambiarse con la ayuda de Agatha, me senté junto a mi nuevo invitado después de que Selrech se tomó el tiempo de explicarle a Godousan y Ludoao sobre el multiverso, los diversos mundos paralelos, y la capacidad de su hechicería para viajar libremente a través de estos mundos. Justo cuando terminó su explicación, mis compañeros de Bill Kings tenían miradas de absoluta sorpresa en el caso de Godousan, y Ludoao estaba simplemente intrigado. Para resumir, esta chica es probablemente de otro mundo, pero se manifiesta aquí mediante el uso de mi segunda hechicería junto con la tercera hechicería para obtener un cuerpo físico propio al llegar. Entonces, lo que estás diciendo es que casi todos en la familia de Emilia-san son en realidad de otro mundo por completo. Godousan preguntó con absoluta sorpresa para averiguar sobre el multiverso. Dado el hecho de que este mundo no lo conocía como algo más que un mito, no es demasiado sorprendente que su reacción se considere comprensible. Así no. Sus hijas, su familia adoptiva y su familia extendida lo son, pero Shirou no. Si bien Shirou está técnicamente entrenado en un sistema mágico de otro mundo, en realidad es originario de este. Debido a un percance con su sexto hechicería durante el desastre de Kioto de este mundo hace 10 o 11 años, terminó fragmentando su propia existencia, y dichas piezas se esparcieron por todo el multiverso en las diversas versiones del desastre de Kioto de ese mundo, generalmente en una u otra forma de la fuego Fuyuki. Selrech luego tomó un trago de la copa de sangre que le dieron y que yo aproveché para mantener un stock en caso de que el hechicero del apóstol muerto decidiera pasar antes de continuar. Es solo que este Shirou logró recuperar el conocimiento disperso de sus innumerables fragmentos junto con sus recuerdos y experiencias. Piense en su mente como la de una sola persona que ha vivido la misma vida innumerables veces, pero con ligeras divergencias en las opciones. Él hizo en cada caso. Básicamente tiene al menos 200 años de experiencias de vida como mínimo comprimido en su mente de 17 y 18 años.
Eso y este Shiro era técnicamente el original para empezar. Solo tenía que recuperar la mayor parte de su poder junto con sus fragmentos de conocimiento y experiencias después de perderlo ese día. Este Ludoao está intrigado por lo que dijiste ante Wizard Marshall. Dijiste que hay otros mundos por ahí, y eso fue lo que Odysseus trató de robarle al rey Emilia. El poder de atravesar estos diversos mundos. Dijo que la asesina de dioses preguntó mientras se dirigía al hechicero del apóstol muerto por su título entre los magos de la Torre del Reloj. En respuesta a su pregunta, el viejo de las joyas simplemente asintió antes de responder. Sí, eso es correcto, emperatriz del reino marcial. Sin embargo, incluso antes de que preguntes, no debes buscar este poder de mí. No tomo a los estudiantes a la ligera, y los pocos que tomo, la mayoría de las veces terminan yendo loco por tratar de lograr la hechicería que mando. Solo unos pocos de los que enseñé lograron aprender mi oficio, y lo creas o no, 3 de ellos eran versiones alternativas de Miss Tosaka, Miss Mato y Lady Ainsburn. De hecho, uno de mis sucesores potenciales es en realidad uno de los fragmentos de Shirou, a quien salvé y crié como mi hijo adoptivo en lugar de Kiri. Eso hizo que incluso el invitado inesperado se quedara boquiabierto ante el tipo, antes de que irrumpiera en ese instante y arruinara el momento para el viejo chupasangre Trojin. Sí, y si recuerdo bien de ese fragmento en particular de mis recuerdos, lo abandonaste justo después de que aprendió a atravesar el multiverso y atravesar la quinta pared usando la segunda magia verdadera, completando así su entrenamiento bajo tu tutela y abandonándolo con nada más que un código místico sensible para un compañero, que, si no recuerdo mal, era el prototipo de Ruby Sapphire, si no me equivoco. Oh, vamos. No vas a tener eso en mi contra. El cuarto ancestro del apóstol muerto trató de defenderse, pero mi respuesta destrozó esa defensa con las refutaciones, esperando en la punta de su lengua, muriendo en su garganta antes de que pudieran formarse completamente. Ruby y Sapphire tenían personalidades que eran tan problemáticas, que incluso tuviste que encerrarlos y sellarlos solo para no tener que lidiar con ellos nunca más, y prácticamente lo abandonaste a pesar de ser tu hijo adoptivo, cuando sigue siendo solo un niño sin nadie más en el mundo a quien llamar familia. O si incluso lo metió en líos solo por el simple hecho de joderlo para su propia diversión personal, no es diferente a sus hermanos que sellaste. No digas que yo no puedo guardarte parte de la mierda por la que pasó debido a tus payasadas en el multiverso que se vio obligado a limpiar en tu lugar, Kisurcel Reches Choenor. La mirada de incredulidad total y absoluta ante la expresión absolutamente inexpresiva y el tono notablemente suave ante mi rechazo del intento del viejo chupasangre de salvar su imagen en los ojos de estos tipos fue revelador. Todos los ojos de repente se volvieron hacia el apóstol muerto en la habitación, quien simplemente comenzó a enfurruñarse como un niño, haciendo pucheros después de que le dijeron que no podía tener el juguete que quería. Tenías que mencionar eso. Si quieres lucir bien, segundo hechicero, entonces al menos debes actuar como si tuvieras la maldita raíz de tu edad por una vez. Eres mayor que el propio Japón, así que empieza a actuar como tal ya. No tengo que trabajar. Es tan difícil arruinar tu imagen. Lo haces perfectamente bien por tu cuenta. Por cierto, antes de que lo olvide, Godou-san. Este tipo aquí fue el que estuvo detrás del incidente de Mandrake Road. Me alejé después de elegir ofrecerle a mi nuevo invitado una habitación a la que ir, mientras ignoraba las súplicas del ancestro del apóstol muerto siendo sometido al puñetazo infundido explosión de maná de mi compañero rey demonio japonés directo a la cara enviándolo chocando contra una pared. Iba a estar cobrando eso uno al hechicero del apóstol muerto más tarde, y notó ociosamente que entrenara a Godou-san para refinar su uso de la técnica para que fuera menos tosco. Volviéndome a hablar con dicha joven misteriosa, comencé a hacerle la pregunta del $1.000.000 aquí. Entonces, sé que es un poco tarde para preguntar esto, pero tiene un nombre, señorita. Oh, es Akuno. Kishinami Akuno. Pero prefiero que la mayoría de la gente me llame por el apodo de Akunon. Eso hizo que me congelara en seco mientras miraba a la chica aquí. Sabía ese nombre. Uno de mis fragmentos, uno que redescubrió su ascendencia como descendiente de Muramasa Sengo, Muramasa Emilia Shirou. Se había encontrado con un adolescente con ese nombre solo una vez.
Pero dicha chica nunca debería haber conocido mi rostro, ya que estaba congelada criogénicamente debido a que padecía una condición fatal conocida como síndrome de amnesia, que solo podía curarse mediante una forma de cirugía. Pero el médico que se suponía que debía tratarla murió en un atentado terrorista, por lo que se vio obligada a esperar en un sueño helado hasta que la ciencia médica pudiera llegar al punto de poder tratarla sin matarla en el proceso. ¿Pasa algo? La pregunta de Akunon me sacó de mis pensamientos y me hizo frotar tímidamente la parte de atrás de mi cabeza en un viejo gesto nervioso. Si parecía desanimada, no lo estaba. En todo caso, parecía sonreír con cariño al ver mi viejo hábito. No, solo me preguntaba cómo, en el nombre de Akasa, reconociste mi rostro cuando, que yo sepa, tú y yo nunca hablamos cara a cara. Uno de mis fragmentos sí se encontró contigo en un momento, Akunon, pero fue cuando tú todavía estaban congelados. Ni siquiera estabas despierto en ese momento, así que aunque sabía de ti por los recuerdos y experiencias de ese fragmento en particular, no deberías poder conocerme. Negué con la cabeza para aclarar mis pensamientos, mientras respondía después de que un breve shock de incredulidad me recorrió al darme cuenta de por qué me parecía familiar por alguna razón. Ahora lo sabía, pero eso aún me dejaba algunas preguntas más sin respuesta de las que no sabía casi nada con certeza. Oh, eso. En mi mundo original, había una supercomputadora en la luna conocida como Monsel, de la cual yo era un NPC en la recreación digital del mundo basada en los datos del Kishinami Akuno original. En realidad, había incluso un Guerra del Santo Grial en este mundo digital, conocida como la Guerra del Grial de la Célula Lunar, y yo era el maestro de Archer, aunque su verdadero nombre era sin nombre. Por lo que he podido adivinar, él era simplemente un sin nombre, el héroe convertido en sirviente probablemente creado en base a tu fragmento en mi mundo, usando tanto tu imagen como tus habilidades generales. Me pregunto cómo lo tomaría Archer si supiera sobre eso, una imitación de una imitación. Si esa no es la definición de irónico, entonces no sé qué es. Dije, antes de que Akunon me mirara con un poco de confusión justificada en sus ojos. ¿Qué quieres decir con arquero? ¿Estás diciendo que había otro sirviente que se parecía a ti? Sí, sí lo hubo. Aunque él y yo absolutamente no podemos soportar la mera presencia del otro solos. Simplemente ponernos cerca el uno del otro nos irritó a cada uno de nosotros sin fin, debido a la resonancia entre nuestras almas. Su verdadero nombre es Counter Guardian Miyashiro, una de las versiones futuras retorcidas de mi fragmento de una línea de tiempo alternativa que se convirtió en uno de los perros de Alaya. Sin embargo, originalmente se suponía que él y yo éramos la misma persona, pero en algún lugar del camino debido a diferencias ligeramente diferentes. Elecciones bajo circunstancias algo diferentes, él y yo nos convertimos en dos personas completamente diferentes. Dijiste Alaya, como en la voluntad subconsciente colectiva de la humanidad. Puede que no haya sido demasiado informado debido a mi síndrome de amnesia, pero incluso yo sabía algo de las cosas que ella estaría dispuesta a hacer para asegurar la supervivencia continua de la humanidad. Tienes razón, Akuno-san, ella puede encarnar el deseo instintivo de la humanidad de sobrevivir, pero Alaya no entiende los sentimientos humanos en absoluto. En cuanto a Archer, él y yo no podemos soportar cuanto el otro refleja al otro como un espejo. Del tiempo mismo el idiota incluso llegó a hacer un pacto con Alaya, vendiendo su alma eterna a sus servicios como agente de Counterforce tras su muerte, cuando estaba en su punto más vulnerable, que la perra tomó por completo. Como para agregar insulto a la injuria, no solo se cansó de su maldito infierno creado por él mismo, sino que incluso trató de matarme para dejar de existir paradójicamente. Estás bromeando, ¿verdad? Él no. Oh, sí, lo hizo. Archer era un bastardo hastiado y un imbécil cínico, pero su pesimismo fue el resultado de haber sido forzado por Alaya durante siglos a matar, y matar, y matar, y matar, y matar de nuevo, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuando todo lo que realmente quería hacer era crear un mundo en el que nadie tuviera que llorar, pero se convirtió en la fuente misma del sufrimiento que deseaba evitar mediante Alaya, es la perversión de sus ideales.
Pero solo hay una cosa que hizo que hace que su misma proximidad me haga querer asesinarlo. Esto llamó la atención de Akunon mientras se giraba para mirarme con confusión en su rostro cuando dije esto con los dientes apretados, mientras pensaba y recordaba algunos de sus recuerdos de lo que se vio obligado a hacer en contra de su voluntad al servicio de la voluntad colectiva subconsciente de la humanidad. Oh, ¿y qué sería eso? Ella me preguntó con genuina confusión, pero simplemente le di una respuesta de 3 palabras que decía todo para que ella entendiera mientras llegábamos a su habitación temporal por el momento. Se dio por vencido. Me alejé, después de llevarla a su habitación, y me fui sin más explicaciones, mientras caminaba para verificar y asegurarme de que Godou-san no destruyera mi rancho junto con Selrech en su ira alimentada por la ira con el viejo vampiro Trojin. Se acercaba la hora de que comenzaran nuestras sesiones de entrenamiento de rutina. Espero que esté bien con el método alternativo que he ideado para la salida de su enfado justificado con el Wizard Marshall. Punto de vista de Akuno. Me quedé absolutamente sin palabras ante la explicación de Namer, Emilia-san de por qué él y la versión de sin nombre de su mundo no se llevaban bien. Sabía que a veces, las versiones paralelas de cada uno no se llevaban bien, pero esto fue incluso más severo de lo que pensé. Su versión de mi amado y apreciado Cervante era completamente opuesta a la que yo conocía, e incluso había tratado de asesinarse a él mismo para tratar de borrarse a sí mismo. Y luego estaba la razón por la que Miya-san no se llevaba bien con él. Se rindió. Esas 3 palabras decían mucho de lo que sucedió para que los dos comenzaran a odiar la presencia del otro. Emilia-san no dijo que odiaba a su futuro yo por las cosas que hizo. No lo condenó por las cosas que hizo como contraguardián. No, lo que Emilia-san odiaba de su contraparte de Counter Guardián era que aparentemente se había rendido. Se deshizo de sus propios ideales, y si los dos eran como sin nombre, eso equivalía a quitarse la vida. Olvídese de crear una paradoja para borrarse a sí mismo de la existencia. Ya se suicidó al arrojar los ideales por los que vivió, murió y defendió como lo hizo. No es de extrañar que Emilia-san y su Archer se odien entre sí. Había decidido intentar darme un baño. Sorprendentemente, el poder y la influencia de Emilia-san en este mundo es tal que aparentemente ha acumulado una fortuna creciente en muy poco tiempo. Por lo que me dijo Agata-san, en realidad era un multimillonario cuya fortuna aún no ha dejado de crecer a un ritmo exponencialmente grande. Cuando comencé a sumergirme en el agradable baño caliente, en realidad comencé a quedarme dormido, antes de que un sueño en forma de un recuerdo agradable con Nameles pasara al frente de mi mente dormida. Entré en el centro de control de Monsel, preparándome para pedir mi deseo al Grial antes de que me borraran como datos no válidos. Entrando en mi deseo, caminé hacia un lado para darle tiempo a mi Servant para que hiciera lo mismo por sí mismo, antes de que comenzara a regañarme por mi decisión. Sabes, Akunon, realmente eres problemático en lo que respecta a los maestros. El Santo Grial es un otorgante de deseos omnipotente, ¿sabes? Sin embargo, desperdiciaste tu deseo en algo como esto. Sin nombre, no tengo ningún cuerpo que reclamar fuera de aquí. Si se puede encontrar el conocimiento de dónde está el verdadero Akuno, entonces deseo que Rin encuentre y salve a mi verdadero yo. Sacar a todos los demás de esto con vida es simplemente el punto principal de por qué hice todo esto. No me arrepiento de hacer de este mi deseo. Le dije a mi Servant, mientras ponía una cara completamente seria mientras lo decía. Si bien él y yo no éramos exactamente tan poderosos al principio, al final de esto, aún salimos en la cima como el par más fuerte de amo y sirviente. Él con su poder para crear fantasmas nobles por capricho, y yo capaz de modificar cualquier código místico que vi, pero no podía hacerlos por mi cuenta. Llegué a preocuparme verdaderamente por Nameles. Demonios, ni siquiera sería una mentira decir que podría estar enamorada de él, pero esto no va a terminar bien para mí, independientemente de si algo salió o no de ello. Pero Akunon, te estás olvidando una vez más. El Santo Grial es un otorgante de deseos omnipotente. Podrías haber deseado que todos salieran vivos de aquí, incluyéndote a ti mismo. Pero aquí estoy, teniendo que desperdiciar mi deseo para ayudarte. Verdaderamente, qué terrible maestro tengo sin nombre, dijo mientras se daba la vuelta con una sonrisa en su rostro, sus palabras sin una pizca de calor detrás de ellas.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho cuando mi cuerpo comenzó a desvanecerse, igual que el de Rin, cuando despertó de nuevo en el mundo real fuera de la célula lunar. Sin nombre. Nunca terminé las palabras, no por rabia, sino porque la sonrisa que vino era de arrepentimiento, sino de felicidad pura, genuina e inocente. Una sonrisa libre de cualquier malicia o motivos ocultos, como si no tuviera problemas para cambiar su supervivencia por la mía. Sigue vivo, Kishinami Akuno, y si alguna vez te encuentras con mi contraparte en el mundo real, entonces cuídame a mí, ya que yo tiendo a ser un idiota imprudente, y ayuda al tonto que dio lugar a este arquero sin nombre, haz eso por mí, y diré que podemos llamar a esto incluso, continuó sonriendo, incluso mientras estaba siendo borrado por Monsel en mi lugar, incluso siendo borrado del trono antes de que pudiera volver a él. Lo prometo, sin nombre. Luego me desmayé, antes de que de repente volviera en un cráter cerca de un rancho en las regiones montañosas de Japón que rodean Tokio. Que boom. Que ara. De repente me salpiqué cuando un temblor repentino me despertó de la siesta que tomé en la bañera, debo haber estado realmente agotado si me quedé dormido en la bañera. Saltando de la bañera y corriendo mientras me ponía la bata de baño, de repente salté por la puerta de mi habitación temporal y corrí hacia la fuente del sonido, solo para encontrarme mirando fijamente mientras me congelaba ante lo que veía. Mientras los temblores de los enfrentamientos continuaban. Vamos, Godou-san. Tendrás que hacerlo mejor que eso si quieres mejorar en el uso de explosión de maná de manera más eficiente. Eres bastante tosco en el mejor de los casos. Intenta refinarlo para que sea mejor. No necesito que sea perfecto como el de Arturia, pero al menos tan refinado en su uso como yo. Emilia-san gritó mientras chocaba con el otro chico que estaba con él en la habitación antes, mientras ese anciano nos explicaba el concepto de mundos paralelos a él y a mí. Es más fácil decirlo que hacerlo, Emilia-san. Tú de todas las personas sabes que no tengo mucho talento como mago para empezar. Eres el único cuyo método de enseñarme magia no ha causado que destruya algo sin sentido. El chico, a quien ahora conozco como Godou-san, replicó. Tenía el cabello y los ojos oscuros típicos de un estereotipo japonés y las características asiáticas habituales, pero mientras que la ropa de Emilia-san era en su mayoría prístina, la de Godou-san parecía estar un poco áspera por el abuso que estaba tomando el atuendo. Sin embargo, no fue la diferencia obvia en el nivel de habilidad lo que realmente me llamó la atención, ni fueron las habilidades físicas y mágicas de nivel de Servant que estos dos estaban mostrando, fueron las sonrisas que tenían los dos, como si los dos estuvieran disfrutando. Esta intensa pelea entre los dos, a pesar de haber estado en términos bastante amistosos antes, ¿qué diablos pasó después de que me desmayé en el baño? Oh, eres Kishinami-san. Senpai nos habló de ti. Te compramos ropa nueva y estamos haciendo arreglos para conseguirte una habitación en la casa principal una vez que se haya reparado el daño. De repente me congelé ante eso. Conocía esa voz, pero no podía ser. Se suponía que debía estar dentro de la célula lunar, no podía salir. Sin embargo, cuando me di la vuelta, me saludaron dos caras más familiares que no esperaba ver aquí. Rin. Bebé. ¿De quién es Bebé? El hecho de que haya otra versión de mí allí tiene sentido, pero ¿es esta persona Bebé la contraparte de mi hermana en tu mundo? Rin preguntó en un tono confundido. Eso lo rompe. Este no es el mismo mundo del que vengo. Parece que Nameles me envió a una versión algo diferente del mundo en el que se encontraba Monsel, sin mencionar que esta chica es la verdadera versión del NPC Monsel. Bebé era el verdadero nombre de la Servant Mon Cáncer en la Guerra del Santo Grial de Monsel en mi mundo original, supongo que estaba basada en Sakura Sanaki, que en realidad era un NPC dentro de la célula lunar que se dividió en varios pseudo sirvientes para evitar ser borrados como datos inválidos. Respondí en estado de shock mientras me volvía a la pelea antes de hacer la pregunta obvia que sentí que debería haber sido respondida desde el principio. ¿Por qué Miya-san y ese chico, Godou-san, creo, están peleando? Pensé. Eran amigos. Justo después de que terminé como para acentuar mi punto, otra explosión sacudió el suelo con los enfrentamientos entre los dos luchadores de nivel Servant.
Lo juro, estos dos tienen la fuerza física y los parámetros de un Servant de clase Berserker. Era ridículo cuando los dos todavía estaban vivos. Fue entonces cuando un par de adolescentes se acercaron y sentí que estaba mirando a un par de hadas. Una espada china que tenía un aire de refinada elegancia y daba la impresión de un caballero. La otra era una que parecía casi una voluptuosa hada de las nieves con sus ojos rojos, piel de muñeca de porcelana pálida y cabello blanco puro que le daba una mirada etérea mucho más allá de lo que un humano jamás poseería. Oh, no son ellos peleando. Es simplemente que ellos se entrenan entre sí a través del combate. Shirou no es un buen aprendiz teórico, y aprende mejor haciendo. Esta es simplemente la forma en que Shirou enseña el arte y el combate práctico de los magos. Entrenando mientras practicaba por su cuenta de un solo golpe contra uno de sus pocos iguales en este mundo. Dijo el hada de las nieves adolescente, lo que me hizo bastante consciente de su figura bastante bien desarrollada de la que estaba alardeando a sabiendas o no. Ciertamente. En realidad, es un método bastante ingenioso para enseñarle a mi señor jurado, Godou-sama, cómo pelear y cómo usar algo de magia práctica al mismo tiempo. Particularmente ese hechizo, como lo llamaron todos de nuevo, explosión de maná, ¿verdad? El caballero hada mencionó, luego preguntó mientras se volvía hacia su compañera de belleza etérea. Si bien no era tan voluptuosa como la otra chica más joven, era una joven menuda que me hacía sentir igual de inferior por alguna extraña razón en términos de mi propia feminidad. Sí, y en realidad es un hechizo muy útil, pero requiere una gran cantidad de reservas, de las cuales solo tienes suficiente para posiblemente 1 o 2 antes de agotarte. Así que me temo que sería una mala idea que intentaras y apréndalo hasta que puedas aumentar la cantidad que puedes manejar actualmente, Sir Liliana. Sí, señora. Aprecio mucho el consejo del conocido como el Rey de los Caballeros. Eso llamó mi atención. El Rey Arturo estaba aquí, pero esa voz era... Todos los pensamientos se detuvieron repentinamente cuando me di la vuelta solo para ver que la fuente de la voz era una mujer madura unos años mayor con un tamaño bastante generoso en el área del pecho, así como cabello rubio dorado del color del trigo y la miel y color verde azulado. Ojos que brillaban casi de color verde azulado. Sin embargo, no fue hasta que eché un vistazo al quinteto que me di cuenta. Sakura-san, Rin y esta tercera mujer tenían la barriga hinchada. Todas estaban embarazadas. De repente sentí la necesidad de volver corriendo a mi habitación y llorar. Todas estas mujeres eran sin duda más bonitas que yo en sus respectivas formas, y ahora esto tenía que mirarme a la cara. Simplemente no era justo. Apenas reconocí que la pelea se detuvo cuando Emilia-san se fue para limpiar y ayudar a preparar la cena. Su forma de cocinar me recordaba demasiado a la de Nameles todas esas veces que cocinaba para mí. Terminé mi comida, me fui a mi habitación y luego procedí a simplemente tratar de dormir. No tenía familia aquí, los rostros familiares no son los mismos que conocía, y los recuerdos dolorosos y los recuerdos de mi antiguo Servant no me están ayudando en esto. Lloré en mi almohada mientras me dormía esa noche, recordando todo. Los momentos que pasamos juntos, el sacrificio que hizo por mí, y como todavía no parecía tener una vida muy feliz aquí en este nuevo mundo, sin él. Cambio de escena. Ubicación desconocida. Atenea Pov. Yo estaba en un estado mental nervioso. Después de ayudar a Kusanagi Godou a evitar ser asesinado por 2 de mis propias hijas, no pude evitar sentir esta extraña sensación en mi pecho, además de lo que mi querida presa me dijo esa mañana después de verlo despertar. Soy una diosa doncella. No siento amor por ninguno, a pesar de seguir siendo una diosa de la madre tierra, soy única en el sentido de que todavía soy una doncella, nunca he tenido amantes. Incluso mis hijas, Estenos, Euryale y Medusa, en realidad no nacieron de mí, sino del poder de mi divinidad, aunque todavía tenía el potencial de tener hijos. Desafortunadamente, cuanto más jugaba con las palabras del rey de hierro forjado que pensaba en mi mente, más y más complejas parecían volverse mis emociones. Sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos, vuelvo mi atención a la tarea que tengo entre manos. Este no era el momento para que me distrajera aquí. No para esta importante tarea. Me enteré de una diosa de la madre tierra que fue derrotada, pero dejó una autoridad aquí para que ella la reclamara si alguna vez regresaba.
Normalmente, lo que intento hacer posiblemente no sea una buena idea, pero lo que Stenos y Eur ya le hicieron con Pan, demostró que este método puede funcionar, siempre y cuando uno tenga cuidado al respecto. Este templo fue algo con lo que me topé por pura casualidad, pero al usar mi autoridad de sabiduría, pude discernir la naturaleza de esta autoridad dejada atrás, así como el nombre de la diosa de la tierra que la dejó atrás. A través de los recuerdos del vacío. Una reina caída que alguna vez fue una figura de autoridad matriarcal, pero que fue depuesta y usurpada por los hombres y reducida a un monstruo y madre de una bestia temida. Ella fue la madre de Grendel, la bestia monstruosa que mató a innumerables hombres y se los comió en los salones de Oroth y aterrorizó al rey Helak. Ella buscó venganza por el que mató a su hijo, el guerrero del rey Helak, Beowulf, solo para que dicho héroe la buscara y tratara de matarla con un arma que recogió de su propia pila de tesoros, que fue forjada por los propios gigantes, cuando no pudo hacer el trabajo. Él la mató, pero no antes de que brotara esta autoridad para recuperar sus poderes una vez que reapareció en la llanura mortal, pero no ha vuelto a descender nunca más. Después de ver la historia detrás de la caída de esta diosa caída, no pude evitar sentir una profunda empatía por lo que le sucedió y al mismo tiempo establecer paralelos entre ella y yo. Ambas éramos reinas entre los dioses de nuestros respectivos panteones, pero ambas fuimos despojadas de nuestras posiciones y poderes, debido a la codicia de los hombres, que buscaban ávidamente un mayor poder antes de ser reducidas a meros monstruos. Poniendo mi mano sobre esta autoridad, no pude evitar preguntarme qué debe haber sido de esta diosa, ya que nunca parecía encontrar este lugar, antes de descartar el tema. Innumerables grimorios de dioses de todo tipo a menudo han sido dejados atrás y luego olvidados por los mismos que los crearon en caso de que dichos dioses sean asesinados y renacidos en este mundo. Ella misma nunca creó tales grimorios, lo que en retrospectiva posiblemente fue un movimiento tonto para empezar. Si tuviera algún plan de respaldo, entonces no estaría tan reducida como estaba. Sin embargo, este hallazgo increíblemente afortunado posiblemente fue una ventaja para ella. Todavía le tomaría algo de tiempo canibalizar por completo esta autoridad después de que la absorbiera para hacer suyo su poder de manera segura, y tomaría una gran cantidad de tiempo y concentración, pero mientras no se apresurara, entonces podría posiblemente regrese a su divinidad completa para su revancha contra su preciada presa. Lo había visto antes, lo que significa que solo tiene que ser paciente y tomar esto con calma, luego darle tiempo al poder recién absorbido para integrarse completamente con su propia divinidad restaurada. Cambio de escena. Plano astral entre los reinos inferior y mortal. Circe Pove. Después de otra semana de las horrendas condiciones de viaje rodeados de innumerables monstruos que residen dentro de este plano de existencia que no podían o eran incapaces de habitar dentro del reino inferior o el plano mortal, finalmente llegamos a nuestro destino. Aunque normalmente habría tratado de escapar en el momento en que tocamos tierra, una sola vista congeló cualquier pensamiento de mis intentos de hacerlo, en la forma de tres figuras y una voz incorpórea que venía a acompañarlos mientras caminaban, y sentí el ganas de huir y el terror en mi mente se disparó dentro de mí. Era un trío de individuos demacrados y momificados, uno de los cuales era definitivamente un asesino de dioses por la obvia falta de cualquier aura persistente de divinidad, pero los otros dos fueron lo que hizo que mi mente se congelara y cualquier deseo de estar de repente en cualquier lugar menos aquí para tomar la vanguardia de todos mis pensamientos. Eran los cuerpos momificados de otros dioses, cruelmente convertidos en marionetas controladas por la autoridad de Ahriman. Escuché que el dios maligno había creado el hechizo prohibido para producir un Zuleater, ya que él era el único dios que incursionaba en ese tabú en particular, pero esto. Convertir a sus propias deidades en marionetas debajo de él. Como si mis temores de que esta reunión resultara en mi final no fueran lo suficientemente malos. Ahora tengo la amenaza muy real de ser forzado potencialmente a un estado similar al de mis compañeros dioses aquí. Si no deseaba huir antes, ciertamente tuve que resistir el impulso de huir inmediatamente después de verlos, ya que mis instintos gritaban que si llamaba la atención sobre mí sufriría el mismo destino, pero si me quedaba demasiado tiempo, me arrepentiría por el resto de la eternidad.
Había convertido a los mismos dioses y asesinos de dioses que desaparecieron cuando se manifestó por última vez en el plano mortal en sus títeres eternos, atormentándolos por la eternidad y negándoles incluso el descanso eterno y la paz de la muerte. Fue un destino mucho más cruel que la muerte, pero en contra de mi buen juicio, decidí extender mis sentidos místicos para tratar de ver qué pasó con sus almas. Pronto me arrepentí de mi elección cuando las palabras de la encarnación de todos los pecados del mundo se nos dieron a conocer de su presencia. ¿Y qué tenemos aquí? Un dios de acero y una hija del amanecer, viniendo a mí por su propia voluntad. Qué curioso, ¿por qué un enemigo natural mío me busca, junto a una diosa de mi enemigo natural de luz? En el mismo segundo en que escuché sus palabras junto con lo que sentí de estos tres, mi mente y mi estómago se sintieron como los de un mortal a punto de perder su almuerzo, por lo que descubrí. Dichos títeres todavía estaban vivos, pero sus propios cuerpos se habían convertido en Ahriman, los juguetes de, simplemente rotos más allá de todos los medios de salvación. Incluso si fueran liberados, morirían inmediatamente por su influencia persistente dentro de sus cuerpos contaminados por su esencia. Su voz no ayudó en este sentido, ya que sonaba como si viniera de mi propia mente, mientras la oscuridad que formaba su constitución se retorcía y se retorcía al darse a conocer su presencia, y el miedo que crecía dentro de mí simplemente aumentaba. Habló en no más que un susurro, pero dicho susurro resonó completamente dentro de los rincones más profundos de mi mente, como si fuera hablado dentro de mi cabeza como mis propios pensamientos. Era como una cacofonía de sonidos profanos, que resonaban de una manera que casualmente se asemejaba a un habla inteligible. Vine a reclutarte para una misión. Ha aparecido un asesino de dioses con el poder de atravesar los mundos que busco obtener, pero solo nunca obtendré este poder de él porque tiene acero en su interior, por eso estoy aquí. Para reclutarte en mi búsqueda. Odiseo le habló, y mi temor se disparó repentinamente hasta el punto en que realmente comencé a considerar ver si era posible que un dios muriera de miedo, hasta el punto de que muy posiblemente pasaría por mí, y en este momento no me importaba si era una indignidad mientras me sacara de aquí. Sabía que había perdido la cordura, pero no sabía si entendía la diferencia entre el coraje y la locura ante el descaro de su demanda flagrante, y aparentemente Ahriman estaba incluso menos divertido que yo con la petición del rey caído de Ítica dado el tono irritado de su respuesta. ¿Y qué impedirá que los mate a los dos y tome la información para mí mismo? ¿Qué impedirá que me convierta en más de mis juguetes no diferentes de estos tres? ¿De que ustedes dos se conviertan en mi nueva fuente de diversión? Dichos juguetes comenzaron a arrastrarse hacia nosotros, mientras mis miedos aumentaban. Había comenzado a cerrar mis oídos para tratar de detener las palabras de este dios. Si hubiera sido un mortal, me habría vuelto loco mucho antes. Antes habría dicho que era imposible, pero eso fue antes de que mi antiguo amante se volviera loco después de que el rey de Ítica regresara de su encuentro con el asesino de dioses, del que deseaba obtener el poder de atravesar mundos. Lo único que los detuvo en seco e hizo que Ahriman incluso se detuviera por unos momentos en realidad fue una sola respuesta de mi examante enloquecido que ni siquiera yo esperaba que dijera. Porque dicho asesino de dioses es el que te trajo aquí hace una década. Odiseo bramó de regreso a la voz del dios del mal que se originaba desde dentro de la entrada de la cueva, lo que hizo que incluso yo lo mirara boquiabierto con pura incredulidad de lo lejos que había caído en la locura para provocar a Ahriman así. Había oído hablar de esto una vez antes, pero no pensé que sería así. Un niño mortal, empujando a Ahriman, el dios oscuro del mal temido como la encarnación viviente de todos los pecados del mundo, y la deidad protectora de Angra Mainyu, a quien se convirtió en el recipiente de su poder de las maldiciones de todos los mundos. Males, rechazado por un simple hijo mortal en la forma de un descendiente divino desnudo y respaldado por la divinidad parcial de su herencia. Provocarlo con tal burla no es algo que me pareciera inteligente, y mis sospechas se probaron cuando el mismo dicho dios del mal en cuestión respondió en un susurro al principio, para luego comenzar a gritarlo como si estuviera enfurecido por el noción. Mientes, mientes. Está muerto. Yo mismo lo maté. Puede haberme enviado de vuelta aquí a este avión, pero no sobrevivió el intento. Antepasado cuando murió.
Díganme por qué no debo matarlos a los dos y descubre por mí mismo si en verdad él es el que me aulló de F. Dame una razón para no buscar a este que me humilló tanto. Se estaba volviendo muy peligroso aquí, especialmente dado lo que, en el nombre de Dios, Odiseo estaba haciendo y me había arrastrado a toda esta debacle suya. Por las bolas de fuego de Hades y la barba de Zeus, desde esa isla donde conocimos a este niño de Pandora, todo había ido cuesta abajo más rápido que el pobre desempeño de un amante insatisfactorio en las alcobas, que duraban solo una breve ronda antes de secarse. Había estado haciendo todo lo que estaba a mi alcance para tratar de evitar quedar atrapado en esta tontería que el rey caído de Ítica se había propuesto llevar a cabo, como él y Ahriman comenzaron a gritarse el uno al otro, pero no estaba prestando mucha atención mientras intentaba evitar quedar atrapado entre los dos en mi presencia involuntaria aquí. La oscuridad que constituía el cuerpo de Ahriman comenzó a retorcerse y arrastrarse más y más cerca en preparación para engullir tanto al rey loco de Ítica como a mí. Apenas me estaba impidiendo sentirme abrumado por el terror de la situación, mientras observaba con morbosa fascinación cómo Odiseo se ensarzaba descaradamente en una pelea a gritos, exigiendo a Ahriman que hiciera un juramento sobre su nombre para ayudarlos, y él los ayudaría. Decir, mientras Ahriman estaba gritando para decirle, o de lo contrario lo mataría y recogería la información por sí mismo. Todo lo cual terminó en un solo comentario de mi antiguo amante, que dejó en claro por qué venir Ahriman era lo que él veía como su plan, para lidiar con este asesino de dioses. Él tiene Excalibur. Mi mente de repente se congeló ante eso. Excalibur, la espada de la salvación divina, y el arma del acero más fuerte, reservada únicamente para uso del mismo rey Delfín, pero de alguna manera estaba en posesión de este niño de Pandora. Imposible, simplemente no podría ser sin que él despertara de alguna manera, y tal evento nunca pasaría desapercibido. Y aparentemente no fui el único que pensó tanto. Imposible, ¿cómo? No sé cómo. Todo lo que sé es que lo tiene en su poder, y pareció responder a su llamado, pero no se sabe si parece tener algún tipo de restricción para su uso. Él lo usé para evitar que la isla en la que nos enfrentamos fuera destruida por el poder que traté de robarle, pero no tuve mucho tiempo para mirar antes de verme obligado a huir poco después de que él lo invocara. Mi aliado en mi búsqueda o no. Muy bien, daré mi ayuda, pero haré las cosas a mi manera una vez que lo tenga a mi alcance para vengarme por su humillación a mi entera satisfacción una vez que obtengas el poder que buscas de él. Sorprendentemente, el loco acto de Odiseo le había servido bien para lograr su objetivo de obtener el apoyo de Ahriman. Sin embargo, el enloquecido rey de Ítica hizo un movimiento importante para limitar las posibles vías de traición del dios del mal. Puede que se haya vuelto loco, pero su mente aún no se ha vuelto completamente loca, al parecer, júralo por tu nombre. Bien. Muy bien, por la presente juro por mi nombre de Ahriman, que te ayudaré en tu búsqueda contra este asesino de dioses. Fue entonces cuando Ahriman luego se manifestó en una forma física, pero fue casi contradictorio con lo que hubiera esperado. Se convirtió en un niño de un género indeterminable, vestido con ropa sencilla de un diseño arcaico de un diseño de moda antiguo que no podía recordar completamente de dónde, con una tez pálida como la muerte y cabello oscuro de un tono del negro más profundo, como el ébano o el ónix, y, sin embargo, parecía como si su apariencia contradictoria fuera por lo demás saludable. A pesar de esta rareza como única excepción, parecía ser diferente en el pico de la salud. Sin embargo, en el momento en que vi sus ojos supe que era peligroso, ya que sus ojos eran un par de negrura pura más oscura que el abismo más oscuro, ya que parecía como si dos orbes de un abismo sin fondo estuvieran situados dentro de su cráneo, y tuve que desviar mi mirada para evitar volverme loco por mirarlos por mucho tiempo. Ahora, ¿te importaría decirme todo lo que necesitaré saber sobre este mocoso para ver qué puedo hacer para lidiar con él, o planeas dejarme en la oscuridad al respecto? Simplemente me giré y me senté de nuevo en la cubierta tratando de evitar llamar demasiado la atención. No tenía ningún deseo de involucrarme más, sin embargo, mi falta de voluntad para involucrarme ya no se reconoce cuando los dos se dedicaron a planificar. Sabía en este punto que solo había una forma de salir vivo de esto, pero tenía que ser cauteloso.
Un error, y significaría mi fin. Tengo que obtener tanto conocimiento de Ahriman como sea posible, sin revelar mi eventual traición o mis verdaderas intenciones. Mientras Circe llevaba a cabo cuidadosamente su plan, no tenía idea de cuán importante terminaría siendo realmente su información, ni cómo su eventual encuentro con el asesino de dioses con el que se alió terminaría enfrentándose cara a cara con un héroe. Terminaría como el mejor y el último que tomaría en esta vida. Ni como los niños que terminaría dando a luz con dicho amante le traerían, con mucho, la mayor cantidad de felicidad en la eternidad que fue su existencia inmortal en toda su extensa memoria. N/A. Y ese es el capítulo para todos. Antes de que alguien comience a quejarse de que Akuno está fuera de Charakter, tenga en cuenta que este es un Akuno de la combinación de las rutas Fate/Extra y Fate/Extra CCC. Este Akuno se encontró con una versión NPC de Sakura. Dicho NPC se convirtió en Bebe y sus hermanas para salvarse, pero dijo que los pseudo-servants no llegaron al final. Puede que lo elabore más adelante, pero en este momento, solo estoy dando fragmentos. En cuanto a la depresión, este Akuno se enamoró de Sin Nombre, no diferente de como Shirou se enamoró de Saber como en la Ruta del Destino en el canon, pero con la diferencia de que fue un enamoramiento bastante unilateral de su parte. Intenta ponerte en su lugar también. Ella está en un mundo que no es el suyo, realmente no tiene a nadie en quien confiar más que a Shirou. Su amabilidad y las caras familiares que encuentra no son las que ella conoce. ¿Quién no estaría deprimido por esto, especialmente dado lo que siente por el Servant a quien convocó siendo una versión alternativa de Miss Shirou con múltiples amantes que la hacen sentir inadecuada? Además, los fics a los que se hace referencia en este para los fragmentos de Shirou son de Fate Alternative de Rinaru, y advierto que está en español y requirió un traductor automático en navegador web solo para leerlo, y Delive Sometimes of que ha leído Shirou Schoenor de Angry Santo. En el primero, Shirou redescubrió su herencia perdida como descendiente de Muramasa y buscó crear la espada definitiva mientras su familia se ha esforzado durante los últimos 500 años, y en el fic posterior, Shirou fue rescatado, adoptado y entrenado por Selrech como su hijo. Alumno y sucesor de la segunda magia verdadera. En el próximo capítulo, planeo comenzar con el festival escolar, como una calma antes de la tormenta inminente, interacciones humorísticas de las diversas interacciones de Shirou y los aliados y compañeros de casa más que humanos de Godou, antes de entrar en el apogeo de Odiseus y los planes de Ahriman para Shirou. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.